estamos aquí con Cristina Fanjul. Cristina es licenciada en Derecho y premio extraordinario en el Máster de Derecho Europeo de la Universidad Robert Schuman en Estrasburgo. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a temas de innovación en el marco europeo. Tras una primera etapa en el área de innovación de la Agencia de Desarrollo Regional de Asturias, lo que conocemos como el IDEPA, se incorpora en 2008 como subdirectora y posteriormente como directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, lo que aquí conocemos como CEI, cargo que ocupa desde el 2015. Desde esta incubadora, aceleradora regional, lidera iniciativas de emprendimiento innovador y de base tecnológica. CEI Asturias trabaja actualmente con más de 150 proyectos empresariales altamente innovadores, apoya la puesta en marcha de más de 30 empresas también altamente innovadoras y tiene una supervivencia, ojo al dato, del 79%. A nivel nacional ha promovido y coordinado la iniciativa ANCES, que ha involucrado a más de 40 corporaciones de referencia nacional e internacional y retos de innovación, siempre en la innovación. Muy involucrada la estrategia y proyectos europeos, es desde junio del 2021, del 2021, presidenta de los Centros de Emprendimiento e Innovación de Europa, EBN o EBIN, la red líder de emprendimiento e innovación que cuenta con más de 150 miembros en más de 30 países. Es asimismo evaluadora internacional del Consejo Europeo de la Innovación y el ambicioso instrumento que cuenta con el apoyo con el apoyo para el crecimiento de startups innovadoras y miembro de otras organizaciones europeas enfocadas con el emprendimiento. Ya hasta me trastabillo y me trabo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Y bueno, ocupadita, ¿no? Hola Belén, buenas. Pues sí, la verdad que sí. Estaba escuchando y a veces, bueno, pues es difícil reconocerse a veces, ¿no? En esa descripción, pero lo cierto es que efectivamente muy ocupada, como el signo de los tiempos, y desde luego haciendo lo que me gusta, ¿no? Tareas de innovación, tareas de emprendimiento, muy contenta desarrollando este trabajo. Pues me encanta. Cuéntanos un poco más sobre ti, sobre quién es Cristina. Cristina Fanjul, más allá de la directora de CEI, háblame un poco, alguna experiencia, alguna cosa que tú quieras contar respecto a la innovación de ti misma, ¿no? Como mujer. Pues mira, yo te diría que me encontré con la innovación de una forma, bueno, casual o más bien no planificada, ¿no? Mi origen era el derecho. Yo me enfrenté y conocí el derecho europeo, pues como muchos de mi generación, ¿no? Cuando salí haciendo mi carrera en Erasmus, tuve la suerte de hacerlo en Francia, un país que estaba muy concienciado con los temas de la Unión Europea. Y ahí es donde me di cuenta que había una vocación unida pues, a un ámbito de trabajo internacional, ¿no? Que me gustaba esa experiencia de trabajar en distintas culturas, con distintos perfiles, y fue la que realmente me dio la pista para poder ir especializándome. Luego, cuando me incorporé en aquel momento, porque fuimos una generación de asturianos que tuvimos mucha suerte, porque había una conciencia muy importante en la región de que había que formar perfiles que estuvieran en temas europeos, que pudieran ejercer trabajo, influencia y desarrollar su actividad profesional. Y yo formé parte de esa generación. Así que una beca me permitió también estudiar en Estrasburgo, como mencionas, ahí es donde logré la verdadera especialización y luego tuve la suerte de poder incorporarme a lo que era la Agencia de Desarrollo Regional de aquella, fíjate, el IFR, y ya empezamos con, Ujú. ni siquiera era IDEPA. Y realmente eso fue un privilegio porque fue la oportunidad de vincular una formación en internacional, pero desarrollando trabajo desde el territorio, desarrollando trabajo desde Asturias. Y el IFR, luego posteriormente IDEPA, pues a la vez que hizo distintos procesos, pues evidentemente siempre muy pegado a la innovación y digamos que las personas que estábamos en ese área cada vez nos fuimos vinculando más a las tareas de innovación y reconozco que me cautivó. Una vez que entras en este mundo, mi primer contacto fue el mundo de las pymes, las pequeñas empresas que desarrollaban proyectos pues, de aquella sumamente innovadores en temas de medio ambiente, en temas de, por supuesto, de innovación, de desarrollo de productos, de servicios. Y poco a poco pues también fui tomando conciencia de la importancia de los emprendedores, que también han sido un grupo de trabajo importante. Eso me llevó posteriormente al CEI, donde la manera de trabajar pues nuevamente volvía a ser sumamente interesante porque ya me permitía vincularme más todavía a los proyectos y verlos ya desde una perspectiva muchísimo más temprana y muchísimo más intensa.
Y ahí cuando el emprendedor y el talento emprendedor entra en tu vida, ya es muy difícil dejarlo salir, ¿no? Así que realmente, pues toda luego la trayectoria fue enfocada a esa parte de emprendimiento y de empresa, ¿no? Y lo digo además desde esa perspectiva, ese recorrido, pues me ha permitido entender la importancia de todos los procesos de innovación, de la importancia de la tecnología, la importancia de la ciencia, que he de decir que fue algo que me encontró en el camino, porque no tenía esa perspectiva cuando me formé o cuando me especializaba, ¿no? Y realmente a día de hoy soy muchísimo más consciente, no solo consciente, sino una evangelizadora, ¿no? De los temas de innovación hacia el futuro, ¿no? Y ojalá pues esa tarea de descubrimiento hubiera llegado antes, hubiera llegado en un periodo todavía de juventud mayor, y por eso pues lucho porque desde el CEI y todas las alianzas que nos rodean, pues realmente esa intensidad de trabajo con innovación se traslada a la juventud para que sean conscientes de lo mucho que pueden hacer en este área. Ujú. Hablamos de innovación y de emprendimiento constantemente, son dos palabras que se repiten. Antes de entrar en el plano de la innovación desde el punto de vista femenino, del emprendimiento desde el punto de vista femenino, quiero que a ver si puedes tú matizarnos qué es innovación. O sea, ¿a qué llamamos una empresa innovadora? Porque igual en el plano de las personas que están ahora naciendo empresas, pensando, esta gente que en un café le está dando vueltas a una nueva idea de proyecto, puede considerar que su proyecto no es innovador y lo es. Igual pensamos que innovación es solamente startups altamente tecnológicas. Defínenos tú un poco, ¿qué consideras tú innovador? Bueno, la verdad es que solamente con el concepto, ¿no?, de innovación realmente ya podría darnos para el podcast. Pero bueno, yo creo que con este propósito didáctico, ¿no?, yo, de las muchas definiciones que nos hemos encontrado de la innovación, yo he de decir que soy una ferviente convencida de la definición que la Fundación COTEC, que es esta fundación a nivel nacional, trabaja y defiende, ¿no? Porque yo creo que es muy integradora, yo creo que permite incluirnos a todos los que estamos desarrollando distintos trabajos, le da una perspectiva muchísimo más amplia, y a mí es la que me gusta, ¿no? Innovación es un cambio, y ojo que no es solamente un cambio tecnológico, aunque efectivamente la tecnología también tiene mucho que ver, que está basado en conocimiento, no es fruto de la casualidad, sino que está basado en unas metodologías, aunque tampoco hay que excluir que en un momento dado pues la suerte te acompañe, ¿no? Que genera conocimiento no solo científico y que genera un valor. Y además que genera un valor no solamente económico, que también, sino también un valor social, o algo que últimamente pues en todas las perspectivas de innovación son cada vez más importantes, ¿no? Entonces yo con esta definición me identifico muchísimo, y yo creo que además es una definición que, precisamente por su carácter inclusivo, como bien decías, hace que mucha gente se sienta partícipe, cuando si la enfocamos desde un punto de vista solamente tecnológico, ojo que también tiene mucho valor, pero puede ser que no alcance a todo el mundo, ¿no? Así que es una definición que realmente me gusta mucho. Ahora bien, si me preguntas también, porque la tecnología sale, ¿no? Parece que son palabras encadenadas: innovación, tecnología, ciencia. Por supuesto que no son exactamente lo mismo, cada una tiene una definición y tiene un impacto, pero yo también diría que la tecnología es importantísima a día de hoy en cualquier empresa, para cualquier oportunidad, para cualquier persona. No solamente por el hecho de poder desarrollar una tecnología propia, que eso digamos que entraría en una categoría específica de empresa, pues de base tecnológica, bueno, en fin, hay muchas definiciones que se parecen, aunque no sean exactamente lo mismo, pero yo diría que la tecnología tiene un potencial también como usuario. A día de hoy yo creo que no hay oportunidad que no se pueda observar sin incluir un enfoque desde el punto de vista tecnológico, por supuesto que puede ser como usuario, ¿no? Valga el ejemplo de la transformación digital, ¿no? Esta charla que estamos teniendo tú y yo, pues no sería posible si, ojo, no solamente existiera la tecnología, sino ese factor de aceleración y de integración, por ejemplo, que supuso la pandemia, y que hizo que este tipo de conversaciones pues, pasaran a formar parte de nuestra normalidad, ¿no?, en un proceso muy acelerado de digitalización. Así que no creo que se pueda vivir de espaldas a la tecnología, pero desde luego la innovación es mucho más. Genial, genial, súper extensa la respuesta y obviamente la tecnología nos acompaña y nos va a acompañar cada vez más, ¿no? GTP está ahí para ayudarnos, todo el plano virtual que se nos escapa, sobre todo a los que nacimos analógico, crece muy rápido, ¿no? Y cualquier empresa tiene que tener ese apoyo tecnológico para crecer y se va a apoyar seguro. Cristina hacía mención a la grabación de este podcast que está realizándose a través de una plataforma virtual, de un Zoom,
y que nos pone mucho más fácil el poder tener esta entrevista, porque si no, pues aparte de consumirnos tiempo, el vernos de forma presencial y a veces que no es posible, ¿no? Por la distancia de las personas. Eh, me parece genial porque hay veces que se confunde innovación con tecnología y son dos términos complementarios, pero no iguales. O sea, lo has definido genial. Me encanta. Eh, Ahora vamos ya a entrar en arena. Este podcast es Mujeres de Empresa. Está enfocado a la mujer, al género. Y te voy a hacer entonces, por tanto, una pregunta que es inevitable. ¿Por qué es importante fomentar el emprendimiento en femenino? ¿Por qué crees tú que es importante esta parte, no? Pues yo creo que, que como otras facetas de la vida, otra serie de procesos otras vitales, es curioso pensar que con los muchísimos avances que hemos logrado, todavía no hemos logrado una equiparación, ¿no? Una equiparación plena. Y es difícil saber cuál es la causa real, ¿no? Podemos pensar que son procesos sociales que son lentos, podemos pensar que todavía arrastramos, ¿no? Parte de nuestra sociedad arrastra una serie de roles, bueno, pues que todavía se van arrastrando y que las mujeres llevamos bajo nuestros hombros. Pero lo cierto es que nos está produciendo. Y efectivamente tiene que ser importante que el emprendimiento tenga esa integración hacia el punto de vista del género femenino, porque nos estaríamos perdiendo uno de los procesos más revolucionarios que están sucediendo a día de hoy. El progreso tecnológico, el progreso económico, en cierta manera, cada vez el mundo del emprendimiento es más importante, el rol que desarrolla. Las empresas, como bien decías, la tecnología cada vez es más rápida, no solamente en su generación, sino también en su absorción por parte de la sociedad. Eso hace que se estén produciendo muchísimos cambios sociales. Por cierto, algunos cambios sociales no siempre previstos inicialmente, ¿no? Y vuelvo ahí quizá a la introducción que hace sobre la inteligencia artificial o el chat GPT. Pero si no formamos GPT, parte de que esos no sé si lo procesos, dije bien 2 veces, GPTs. si no formamos parte de esos procesos, si no incorporamos esa mirada femenina de género, las mujeres no nos incorporamos en serio y en tomas de posición poderosas dentro de estos procesos, nos vamos a perder el participar probablemente en uno de los momentos más emocionantes de nuestra sociedad. No solamente a efectos de retos tecnológicos, sino a efectos de retos medioambientales, a efectos de retos sociales, y en cierta manera pues estaremos hurtándonos la posibilidad de participar en lo que va a ser la construcción del futuro y el futuro que vamos a dejar a nuestras generaciones, ¿no? Así que yo creo que es muy importante que logremos que el emprendimiento sea un mundo más inclusivo y más integrador para las mujeres y que verdaderamente tengamos oportunidad de desarrollar todo el potencial que evidentemente tenemos, ¿no? Y que solo se puede achacar a distintos circunstancias sociales, vamos a pensar, ¿no? Sociales y culturales, el hecho de que no estemos en una igualdad de situación respecto al masculino, ¿no? Así que hay que intentar conocer esos procesos y yo también me gustaría recalcar una cosa. Yo creo que esta visión en femenino, esta visión de las Ujú. mujeres en empresa, de las mujeres tecnológicas, yo creo que no se debe desde luego hacer ni debe cuestionar las decisiones individuales de las mujeres. No está para eso, no está para cuestionar lo que una persona, una mujer decide o no hacer con su vida, pero sí está para cuestionar las razones que pueden estar por detrás de determinadas decisiones que se toman, ¿no? Independientemente de que, evidentemente, hay que respetarlas. Ya. Queda transparente esa parte, ¿no? O sea, no emprender en este momento es no subirse al futuro, ¿no? Y como mujeres tenemos que estar en ese futuro y el emprendimiento es el vehículo, ¿no? O el... Eso es. No el único, ¿eh? No No, quisiera hay yo. varios. Sí. Exacto, yo por el hecho de dedicarme a este mundo y bueno, pues para mí es una pasión y lo vivo con intensidad, pero evidentemente soy consciente de que hay muchos más ámbitos sociales y económicos donde las mujeres necesitan adquirir más posición, ¿no? Poder político y de otro tipo. Pero evidentemente el mundo de empresa y el mundo tecnológico tiene una importancia cada vez creciente. Luego no estar ahí es renunciar a ejercer influencia dentro de una parcela muy importante, ¿no? de cómo se va a configurar este futuro. Mm, pero entendemos emprender, y en esta asociación, que además hay profesionales también, no solo hay empresarias, el gen del emprendimiento, ¿no?
que lleva inserta la persona emprendedora, que puede desarrollar incluso en la empresa ajena, ¿no? Trabajando por cuenta ajena o en una actividad política. Entendemos el emprender en este sentido como una acción de avanzar, de futuro, de innovar también. Aquí vuelve a salir la palabra innovación unida también a emprendimiento, estés donde estés, ¿no? Y es una forma de participar del futuro, seas o no empresaria, o tu emprendimiento se encamine a formar una empresa o no, o estés emprendiendo, innovando en el trabajo que desempeñes por cuenta ajena en otra empresa, ¿no? Cada vez se buscan también estos perfiles, ¿no? Creativos, emprendedores, innovadores, que aporten, ¿no? Eso es. Realmente hay muchas competencias que, por definición, parece que asumimos, ¿no? Directamente vinculadas al mundo del emprendimiento, entendido el emprendimiento empresarial. Pero es que son cualidades y son competencias y son habilidades que son absolutamente reconocibles en cualquier otro perfil de desarrollo profesional, ¿no? Bien sea desde el mundo de la investigación, bien sea desde el mundo, pues, de la ciencia, de la docencia, de la política social. Esa serie de cualidades presupuestas al emprendimiento y que se mira desde una faceta estrecha, ¿no? Como la posibilidad de crear una empresa, evidentemente es mucho más amplia, ¿no? Y se trata de ejercer posiciones donde haya influencia y donde esté presente la toma de decisiones. Ujú. Genial. ¿Y qué desafíos? Y ahora ya sí nos vamos a centrar en ese emprendimiento empresarial. ¿Qué desafíos crees que se enfrenta una mujer? ¿A qué desafíos crees que se enfrenta una mujer por el hecho de estar hablando en femenino cuando decide iniciar un negocio? ¿Tiene algún específico o los desafíos son comunes o cuál es tu opinión al respecto de esto? Pues realmente, es decir, el emprender muchas veces es una cuestión evidentemente de educación y ahí conectamos con toda esa serie de valores, ¿no? Tradicionales, presupuestos, mayores preocupaciones. Es decir, hay una parte de emprendimiento vinculada a esa educación porque como hablabas antes, ese gen del emprendimiento realmente no es tal, ¿no? Hay una parte también de epigenética, ¿no? Que se diría, tú lo adquieres por el contexto en el que te mueves, por los referentes en los que te mueves. Y yo creo que ahí hay una gran labor a realizar ante toda esa visibilidad, ¿no? Que tiene que tener las mujeres emprendedoras, las mujeres científicas, las mujeres investigadoras, por ser esos referentes de las generaciones que vienen. Pero lo cierto es que no identificando a priori ninguna razón objetiva, ¿no? Objetiva entendida como una cualidad natural o algo similar que podamos tener las mujeres, esto sucede menos en el ámbito de las mujeres. Y cuando sucede menos en el ámbito de las mujeres y aparentemente no hay ninguna razón natural, pues hay que investigar en todas esas causas, ¿no? Sociales y culturales. Pues yo creo que van ambas cosas muy unidas. Es decir, ¿por qué no hay más mujeres emprendedoras? Difícil apuntar a una única razón, ¿no? Muy, muy complicado apuntar a una única razón. Pues seguramente herencia de múltiples factores. Herencia de múltiples factores ojo, no nos creamos tampoco marionetas en manos de valores culturales. Hay una parte también de autocrítica que tenemos que hacer las mujeres. Es decir, ¿por qué nos está costando, ¿no? Acceder a esos espacios? Y ojo, algunas no pueden porque no tienen oportunidad, pero algunas otras deciden conscientemente no hacerlo, por la razón que sea también, porque bueno, su concepción de la vida, su concepción del éxito también es diferente. Pero lo cierto es que no se están subiendo a ese carro. Y yo diría que las estadísticas tampoco están mejorando, ¿no? Y que además parten de hechos objetivos. Yo en el mundo en el que me muevo, en el de el emprendimiento, la innovación tecnológica, por así decirlo, voy a darte algunas cifras. Pues más o menos en Europa se estima, porque son cifras muy complicadas de tener, ¿no? Se estima que hay más o menos un 15% de empresas altamente tecnológicas lideradas por mujeres. Un 15%, y además no es muy bajito. En España podría rondar más o menos el 10%, insisto, ¿eh? Aquí las estadísticas, según la fuente que utilices, son variadas. Pero vamos, a las claras nos están dando una idea de que estamos por debajo. Incluso con esas estadísticas, que ya per se son bajas, la cantidad de capital riesgo que va a los proyectos innovadores tecnológicos en manos de mujeres es del 2%. Entonces, eso ya nos está hablando de que también vuelve a haber otro gap, ¿no? Es decir, a las mujeres, independientemente de que decidan o no, que ya de ahí hay un gran sesgo, se lancen, luego obtienen menos reconocimiento por parte del mercado, menos credibilidad o menos confianza o menos dinero, como lo quieras poner, ¿no?
Y ahí hay un gap que es el gap, yo creo que al que nos tenemos que dirigir. Por una parte, seguir trabajando en que cada vez más mujeres vean como una perspectiva de futuro el subirse al carro del emprendimiento, y por otra, que a las que ya están participando, la sociedad se ajusta con ellas y sea capaz de valorar y de dejar al lado los sesgos y que las perspectivas se igualen, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación tecnológica, cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, cuando hablamos de emprendimiento innovador, la cantidad de dinero que financies, claro que marca la diferencia. Marca la diferencia entre tu potencial, marca la diferencia entre hasta dónde vas a llegar y por dónde va a desarrollarse tu proyecto, ¿no? Y la rapidez y la aceleración que vayas a tener. Así que sí, son datos objetivos que nos hacen ver que por ahí está el problema. ¿Y dónde está el problema? Pues que normalmente los que toman las decisiones sobre dónde se financia no son mujeres tampoco. Por Ujú. tanto, pues todas las iniciativas dirigidas a visibilizar y a poner en contacto en redes de emprendedoras, de inversoras, de programas que contribuyan a crear esa comunidad que de forma natural no se nos ha dado o no ha tenido tiempo suficiente para crearse, todo eso funcionará también como revulsivo, ¿no? Entendiendo que la verdad es que a veces me quedo un poco perpleja, ¿no?, ante las estadísticas, porque parece que en determinadas circunstancias, en lugar de mejorar, o nos estancamos o directamente retrocedemos, ¿no? Así que, bueno, es para investigar. Escucharte me está recordando a Teresa Larcos, que la tuvimos en el podcast de Mujeres de Empresa, y más o menos, aparte de dar unos datos como los que estás tú dando, ¿no?, sobre todas las empresas de base tecnológica, sí que puso también sobre la mesa el tema de quien decide dónde se pone el dinero son hombres, y a veces el lenguaje que nosotras hablamos no es totalmente entendido, ¿no? Y hablaba pues a lo mejor ser menos agresivas en la petición de dinero, menos ambiciosas, y por eso a lo mejor no vamos a esos capitales riesgo, ¿no? Entonces, me encanta lo que dices de vamos a dejar de echar la culpa a la cultura, a la educación, que ahí está, y al final la educación en no emprendimiento fue la misma para mí que para mi compañero de pupitre, ¿no? Porque nunca, educacionalmente, nunca hemos sido educados para emprender, sino más bien para trabajar por cuenta ajena, pero esto en los dos sexos. Sin embargo, curiosamente, ellos sí que emprenden más. ¿Están más empoderados? ¿Puede ser? ¿Tienen menos miedo al fracaso? Pues ¿Somos más seguramente sí, precavidas? seguramente sí. Y también creo que, curiosamente, o al menos yo en el entorno que me rodea, los chicos, los hombres, se han subido más fácil al carro, digamos, de familiar, ¿no? Ha adquirido responsabilidades en el seno del hogar, que seguramente no era de donde venían, de lo que nosotros estamos siendo rápidas a la hora de incorporarnos también a otros. Ellos han adquirido los roles que les tocaba más rápido que nosotras nuestros propios los roles empresariales, los roles profesionales, ¿no? Creo que sí, es difícil hablar y generalizar, porque además yo Sí, sé que este tipo de cuestiones pues dan sí. para mucho debate, ¿no? Y realmente pues información incluso en algún momento pues contradictoria, ¿no? Y datos contradictorios, etcétera, pero sirva de manifiesto para poner encima de la mesa que efectivamente vivimos en una contradicción entre por dónde avanza teóricamente la sociedad y por dónde avanza en su forma real. Y Mm. eso nos lo dan los datos, ¿no?, de la realidad empresarial y de todo. Entonces, Pues bueno, pues esa contradicción vamos a tener que ir resolviéndola. Seguramente será lenta de cambiar, seguramente también pues una perspectiva de éxito distinta, de lo que significa también llevar una vida equilibrada, pues seguramente las nuevas generaciones que lo ven todo de una forma completamente distinta tendrán también un punto, ¿no?, de avance dentro de estas cuestiones, pero vamos, desde luego mi generación, y yo estoy en esa generación de entre los 45 y los 50, 40-50 diría, vivimos en esa perpetua contradicción, sí. totalmente. Sí, nos condicionan además cuestiones muy parecidas, tanto educacionales como de vivencias personales. Y cuando tú has dicho, no se puede generalizar, esto es una realidad, no se puede generalizar, pero yo creo que también debemos de perder el miedo de dar nuestra opinión y de hablar de nuestros entornos, porque es la única vía en la discusión, en el debate, en la lluvia de ideas de avanzar. Si no hablamos del tema, si no ponemos sobre la mesa lo que consideramos que pueden ser barreras, aunque estemos equivocadas en un momento de repente, Cristina y yo estamos charlando y diciendo, creemos que podemos tener esta barrera, la otra, la otra. También hay que relajarse un poco, ¿no? Y hablar del tema y hablar mucho con sosiego, con calma, para encontrar soluciones. Porque al final, si no se habla por un tabú de ofender, de que nadie se sienta susceptible, ¿no?, de lo que he dicho, pues esto es un error, es una barrera. Entonces, hablemos de lo que nos puede ocurrir
y solucionaremos los problemas. Una de las preguntas que yo tenía preparadas para Cristina, y que Cristina ya ha contestado, que era ¿cómo ves el número de mujeres que se van incorporando al emprendimiento? Y me lo ha contestado. Después de la pandemia, lejos de aumentar, se estanca o disminuye, cosa preocupante, ¿no? En principio. Y es un dato con el que nos deberíamos de quedar, pues todos los que estén escuchando. ¿Se estanca o disminuye? O sea, vamos a poner sobre la mesa el por qué ocurre esto, ¿no? Aquí lanzamos, aquí lanzamos pelota a todos los organismos que puedan ver qué está ocurriendo. Vamos allá, vamos a revertir esta situación, ¿no? Vamos a intentar que la mujer arranque, no sé, con programas de información, con más muestreo, con más puesta en escena del emprendimiento de la mujer. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea porque ahí se me escapa, pero Pues habrá que ver, probablemente no sé. con una mezcla de todos ellos. Es decir, no tendría sentido abordar esta problemática, ¿no? Esta gran contradicción desde un único punto de vista, que a la vista está que no funciona, y sea una mezcla de distintos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, pues un dato que me parece preocupante y que ya no nos lleva al campo del emprendimiento, sino al campo de la toma de decisiones habitual en un proceso de educación, es que retroceden las mujeres que estudian STEM, que estudian ciencia y tecnología. Ojito, no, insisto, no estamos para cuestionar las decisiones individuales de cada una de las personas, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué está pasando que retrocedan cuando estos perfiles son los perfiles que a la vista está que a día de hoy, por la influencia que tiene la tecnología en nuestro área, van a desarrollar un papel fundamental, ¿no? A la hora de desarrollar los productos, los servicios y las tecnologías del futuro? Y que eso no nos incorpore, pues es especialmente preocupante. Si ya no tienes la formación de mano para poder generar esas actividades con impacto, ya el resto del filtro va a seguir actuando, ¿no? Y algunas se reenganchará, seguramente, algunas se reenganchará, pero realmente te estás cortando ya la entrada grande, ¿no? A las actividades. Así que sí, realmente muchas cuestiones en las que Si pensar. vamos de raíz y además que van a ser los protagonistas de ese futuro, ¿no? Y las llaves de apertura a otras muchas, que no quiere decir que no vaya a haber empresas de no base tecnológica, pero estas de base tecnológica Claro. van a ser la bisagra de muchísimas y partners de un montón. Entonces, estar ahí como género es súper importante. A lo Lo diría mejor algún también, tipo. sí, Belén, lo diría también hasta desde un punto de vista egoísta. Las mejores posiciones y los mejores salarios están en este entorno. Ujú. Quizá es que no sea una cuestión de atractivo económico, ¿no? Y que muchas mujeres se muevan por otra serie de inquietudes, ¿no? El impacto social, está claro que los cuidados, todas las tareas relacionadas con lo bio, con la salud, etcétera, para nosotros han sido especialmente atractivas, o el mundo pues, de la justicia, ¿no? Donde claramente estamos tomando esas posiciones, ¿no? Pero ¿por qué eso no está sucediendo en otras áreas? Pues es En plano tecnológico, complejo sí, sí. de explicar y de comprender. Desde luego, a análisis y a intentar buscar soluciones desde la base y desde, pues eso, los últimos grados, preelección, ¿no? de carreras universitarias. A lo mejor hay que reforzar un poco ahí la información de lo que son las carreras de base tecnológica y igual hay desconocimiento de los trabajos que vas a poder desempeñar en futuro y hay una labor de campo en ese sentido y que es interesante, como tú dices, abordar. Y es muy interesante que ahí crezca el sesgo femenino y que tomemos posiciones ahí, estratégicamente, ¿no? En el desarrollo. Además, libres de que llegue otra recesión, otra pandemia, hay determinados sectores que se caen los primeros y determinados sectores que precarizan primero. Entonces, vamos a ver si nos colocamos en sectores que no precaricen tan rápido y entonces tendremos esa mayor fuerza social, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué le dirías tú entonces a una mujer, y ya aquí no entramos si es base tecnológica o no, pero a una mujer que ahora mismo está sentada, ¿no? Escuchándonos, pensando, pues yo quería abrir, quería iniciar este negocio, quería, mira, pues yo me ruca mucho ponerme de forma independiente y dar este servicio, o lo que fuera, ¿no? Lo que tenga en mente, no necesariamente. ¿Qué le dirías tú en este momento a esta persona que aún está dudando, ¿no? Que está planteándose? ¿Qué hago? Pues ¿Qué yo dices? lo que le diría es que no hay nada más poderoso que una idea propia que se abre camino, ¿no? Y el ver desarrollar un proyecto propio que lleva tu propio sello, que lleva tu propia esencia en idea, ¿no? Y ver cómo eso impacta en la sociedad, en términos de producto, de servicio, económicos, sociales, el ver cómo esa idea se desarrolla. Eso en primer lugar, que yo creo que es el principal aliciente.
a la hora de emprender, ¿no? Hay otra serie de motivaciones, seguramente, mucha gente equivocadamente creo que se dirige al mundo del emprendimiento como una oportunidad de conciliar. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo ante esa idea. Yo creo que realmente estos proyectos exigen realmente, bueno, hay mucha exigencia, ¿no?, detrás de ellos, en tiempo, en energía, en recursos también económicos, que por supuesto se pueden poner encima, pero bueno, hay un riesgo abierto y latente, ¿no? Pero que realmente teniendo la dosis adecuada, ¿no?, entre perseverancia dentro de la idea y la mente suficientemente abierta como para saber reaccionar y hacer evolucionar esa idea inicial, que seguramente no estaba acertada desde el momento cero, ¿no? Y tienes que ir reflexionando un poco a medida, pues, que los posibles usuarios, los clientes, los proveedores te van dando pistas, ¿no?, de por dónde puedes crear tu valor. Yo creo que esa parte es la parte más bonita dentro del emprendimiento, ¿no? Es la parte en la que dices, yo esto que tenía aquí en la cabeza, pues que no me dejaba dormir por las noches, que tenía esa inquietud, ¿no?, de yo esto lo podré hacer, eso poder hacerlo y poder llevarlo a la realidad probablemente sea la mayor recompensa. Oye, sin dejar de mano también, como decimos, ¿no?, en el mundo del emprendimiento, pues de alta innovación, pues el potencial de crecimiento, el potencial de generación de recursos, el que mires y veas lo que has construido, pues cuántas personas, ¿no?, ahora mismo están colaborando en hacer frente a esa idea, cómo estás generando impacto, valor añadido, innovación, empleos dentro de tu territorio y más allá, pues yo creo que eso es un valor importante, ¿no? ¿Cómo llegamos? Mira, se me ocurre escuchándote ahora en esta última pregunta, hacerte una pregunta, a ver si tú tienes este dato. ¿Cómo llegamos al emprendimiento las mujeres, Cristina? ¿Llegamos solas al emprendimiento o llegamos en equipo, formamos equipo para emprender? Yo creo que ahí la respuesta es segmentando. No es imposible dar una idea global Global. porque es imposible dar una idea global. Hay una serie de ámbitos que yo creo que son naturales, más naturales, no digo naturales, para proyectos individualizados, ¿no? Pues, por ejemplo, el mundo del diseño, el mundo de la creatividad, el mundo de la cultura. Posiblemente como encadenamiento de determinados proyectos o determinadas competencias, ¿no?, y aptitudes, pues son proyectos individuales, que es donde realmente se mueven la mayoría de las mujeres, ¿no? O el mundo del retail, el mundo del comercio, etcétera. Si nos vamos hacia proyectos realmente con una, bueno, no quisiera decir ambición, porque no es la palabra, ¿no?, con un potencial de crecimiento mayor, ahí siempre estamos hablando de equipos. Pero eso ya ni hombre ni mujer. Ahí estamos hablando siempre, siempre de equipos, ¿no?, que puedan aportar y que puedan aportar, pues uno de ellos aportará el conocimiento en gestión o en crecimiento, en mercado, en la propia tecnología, en la propia innovación, en marketing. Es decir, ahí estamos hablando de siempre de equipos. Y realmente en esos equipos lo lógico sería que incluyeran, ¿no?, alguna mujer por pura estadística, por pura estadística. Y sí, hay equipos mixtos, lo que no hay muchos proyectos con equipos totalmente masculinos, pocos proyectos mixtos y prácticamente ninguno exclusivamente femenino. Ujú. Mira, desde la parte que me toca, que Cristina y yo también nos conocemos por, por otro lado, es verdad que lideré uno en solitario, que es muy duro. Liderar un proyecto en solitario es muy duro por muchas razones. Y ahora mismo lidero un proyecto con otra chica. Y se nota mucho la diferencia entre liderar algo o iniciar algo tú sola, que no tienes ni con quién testar, ni con quién hacer una tormenta en ideas, ni con quién decir, iré bien. O sea, a ver, más allá de la familia, ¿no?, que le consultas un montón, pero claro, que la familia no está dentro del proyecto, está. Y además la familia, bueno, no es tan objetiva como quisiéramos. Liderar un proyecto en equipo es mucho más fácil. ¿Tiene más éxito, digamos? ¿Hay más porcentaje de éxito en los proyectos que arrancan, ya sin hablar de mujeres y hombres, que arrancan en conjunto varias personas, o 2 o más personas? Bueno, a ver, comparamos cosas distintas, ¿no? Porque tradicionalmente también algunos de estos segmentos pues están muy llamados hacia el área de los proyectos de autónomos, ¿no?, de los proyectos pues, realmente unipersonales, también como parte, y que benditos sean, ¿no?, porque aportan una parte sustancial de nuestra economía, de servicios profesionales y fabulosos. Pero ahí la expectativa de crecer o bien es menor. Es decir, es menor en el sentido de que generalmente son proyectos que se basan en esas cualidades y en esas competencias profesionales que requiere o que recibe, ¿no? Cuando hablamos de proyectos con visibilidad de crecer, normalmente nos estamos yendo ya hacia una forma más mercantil, una sociedad limitada, etcétera.
Y realmente ahí, pues bueno, introduces también un factor de riesgo, ¿no? El ir siempre acompañado. Es decir, a veces cuando decidimos quién nos acompaña en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional, pues nos equivocamos o no nos equivocamos, pero la vida nos lleva a evolucionar de forma distinta, ¿no? A reaccionar de forma distinta ante lo que nos pasa o nuestra propia evolución personal, ¿no? Está claro que introducimos un matiz de riesgo también. Muchos proyectos terminan por problemas entre los socios y eso hay que admitirlo, pero realmente los que salen bien es porque son capaces de encontrar ese engranaje entre los que existen, ir incorporando al proyecto a todas aquellas personas capaces de dar un valor añadido, y esa es una lógica que en mi mundo del emprendimiento tecnológico, del emprendimiento innovador es decir, si tienes una persona clave en la organización, haz todo lo posible por incorporarla al proyecto emprendedor, porque te asegurarás que el desarrollo y la evolución de esa persona dentro del proyecto se van a percibir como algo de valor añadido, ¿no? En la medida en que yo hago crecer el proyecto, también estoy trabajando por mi propio futuro. Cuando la empresa ahora mismo, pues seguramente en el momento incipiente, no tiene posibilidad de tener grandes recursos económicos para darme, pero me dice, oye, si tú llegamos la empresa al siguiente hito, si logramos esto, si logramos poner en el mercado, pues bueno, todo el tema del replanteamiento salarial a través de acciones, a través de todo esto que se viene potenciando. Yo creo que esa es una parte importante y que hace que la gente clave se sienta parte del proyecto, ¿no? y se involucre. Así que efectivamente todo eso hace que crezcan. Bueno, son datos muy interesantes a valorar y quizá aquí volvemos al componente de asumir riesgo, ¿no? El emprendimiento, y aquí volvemos a llevarlo al género, el emprendimiento de forma individual no compromete más, no te comprometes nada más que contigo mismo y incluso más allá, no hay ni que crear una empresa, ¿no? Es un iniciar como más fácil, más llanito, y el otro puede que sea un iniciar más serio, ¿no? Más decir, pues vamos a tener que crear una ASL o vamos a tener que tener un capital reflejado, vamos a tener que pensar más, ¿no? Y pensar más puede dar más miedo, ¿no? Más vértigo, decir. Puede dar un poquito más de miedo. Bueno, lo primero, el concepto de riesgo, cómo ha cambiado también últimamente, ¿no? ¿Quién Mm, se pensaba, pues a día de hoy, esa idea de yo entro en una empresa y trabajo 40 años para esa empresa y ese es mi desarrollo profesional? Bueno, eso ya caducó hace tiempo, ¿no? Y esa sensación de riesgo, especialmente después de todos estos acontecimientos sociales, pues de la pandemia, etcétera, es una noción que cada vez la tenemos más incorporada, ¿no? No sabemos por dónde nos va a venir el próximo Repito. evento, ¿no? Planetario. Entonces, esa noción de riesgo yo creo que, bueno, la llevamos ya incorporada un poquito más de serie. Ahora bien, hay distintas actividades profesionales que tienen más riesgo que otras, ¿no? Y por supuesto, el emprender forma parte de ellas, pero ¿quién no asume ya determinados riesgos, ¿no? ¿Quién realmente la evolución de las empresas, pues ahora mismo es mucho menos lineal, ¿eh? Algunas crecen muy rápido, pero luego se estancan, otras van creciendo mucho más sostenidamente, pero también el mercado ahora mismo está en constante evolución, ¿no? Así que esa noción de riesgo, pues hay una parte buena que es que tenemos ya la tenemos incorporada dentro. Pero sí, efectivamente, ahora mismo no hay diferencia. También creo, y eso es una apuesta de futuro, que con el tiempo los distintos riesgos en el cuenta ajena y emprender van a ir poco a poco igualándose, creo yo. Yo creo que las Sí. empresas también van hacia una noción de trabajar por proyectos, donde la gente, incluso por propio compromiso personal, ¿no? Como nos dicen ahora mismo los millennials, nos dicen que realmente, bueno, pues les interesa trabajar más por proyecto, incluso que el aliciente económico para algunos sigue siendo el motivo fundamental y para otros pasa a otro lado, ¿no? A Las otro plano. prioridades. Entonces yo creo que va a haber ahí una serie de cambios sociales que seguramente van a hacer que esa situación se equipare un poquito más y que por tanto pues haya más gente susceptible de desarrollar proyectos propios. Ujú. Desapareciendo la estabilidad, en este caso por cuenta ajena, ¿no? Del profesional o trabajador por cuenta ajena, pues nivela un poco la inestabilidad esta del emprendimiento, ¿no? Quizá favorezca a que alguno intente cumplir su sueño y lo estaba postergando por aquello de tenía el cocido, ¿no? Asegurado, que ahora cada día. Es como un plano mucho más americano, ¿no? Una concepción del trabajo y la forma de trabajar y de las empresas, contrataciones y demás, mucho más fichajes, ¿no? Ahora ficho esta persona que me viene bien y ahora otra. Me ha gustado lo de incorporar desde la base a la persona que realmente es crucial para el desarrollo del proyecto y no hacerlo de forma lateral como empleado o colaborador futuro, sino
vamos todos a una como fuente ovejuna y seguro que cuando algo es tuyo es cuando más te involucras, más luchas y más das tú el 100% de ti mismo. Mira, Eh, te cuento una anécdota sí, respecto a este tema. Yo comentabas al principio que trabajo como evaluadora de una serie de líneas, ¿no?, de financiación europea. Entre ellas está pues, una relacionada con el EIC, el Consejo Europeo de Innovación, que da, la verdad es que unas ayudas sin parangón para el ujú. crecimiento de la Champions, ¿no?, la Champions empresarial de toda Europa. Y ahí una de las principales preguntas siempre, y cuando digo siempre, siempre, es si todo el personal clave de esas empresas está incorporado, qué tipo de remuneración tiene, cómo es la política, porque es que es una constatación evidente, ¿no? Y quizá a mí al principio bueno, me chocaba un poco, ¿no? En la medida en la que, bueno, pues tiendes a considerar que al final una participación empresarial depende mucho del carácter de los promotores, depende mucho de su propia concepción empresarial y quizá porque asimilas, ¿no?, esa empresa pues, a un concepto más familiar, donde realmente está la transmisión a la siguiente generación, donde todo esto se veía con distinta perspectiva. En el mundo de la innovación, en el mundo de la innovación tecnológica, de las startups, olvídate. Eso es, o sea, incorporar a los, digamos, empleados clave, ¿no?, a las personas clave que con sus competencias aportan el conocimiento y las habilidades suficientes para hacer crecer la empresa es vital. Y yo te diría que si no existe eso, esas empresas quedan prácticamente descartadas, ¿no?, porque no están asegurando el crecimiento de la propia empresa. Entonces, bueno, hay distintas dinámicas, distintos perfiles todavía de empresa que están conviviendo y que lo lógico es que sigan conviviendo a lo largo del tiempo, pero seguramente también a lo largo del tiempo unas se parecerán más a otras. Nos estás dejando un montón de eslogans muy, muy, muy buenos y un montón de píldoras no sé decálogos, ¿no? Para que el que esté emprendiendo, ¿no?, diga, bueno, yo estoy aquí, este me vale, este lo voy a coger, este tal. Súper útiles y fantásticos que intentaremos ir, pues eso, silueteando o poniendo, ¿no?, para que tengan un impacto. Hemos hablado muy poco del CEI. Bueno, hemos hablado muy poco del CEI y hemos hablado mucho del CEI, porque cada rato que Cristina está hablando desde el punto de vista del CEI. Pero quiero que me cuentes un poco, a bajar del proyecto CEI, quiero que me digas qué iniciativas está liderando, que me cuentes en la actualidad un poco para rematar este podcast. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis apoyando el emprendimiento? Y ya te incluyo otra pregunta. Si hay alguna connotación de todo eso que estáis haciendo de tipo femenino, cuéntamelo también. Pues mira, toda mi visión de todo el tema de innovación de emprendimiento, por supuesto, está basada en esa visión privilegiada, ¿no?, que tengo trabajando en una entidad como CEI, una entidad que cuando se creó pues se quería dedicar al emprendimiento innovador y ahora que esto nos parece pan comido y la cosa más natural del mundo, pues hace 30 años era una cosa totalmente innovadora, ¿no? ¿Cómo un centro solo, pero cómo solo emprendimiento innovador, cómo puede ser, ¿no? Sí, 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 con potencial de crecimiento, porque ahí va a ser una rama importante del futuro. Bueno, pues todo eso que hace 30 años era una visión de futuro, pues se fue materializando, ¿no? Y fue una organización que se fue creando a sí misma, encontrando también una identificación con sus clientes, con los emprendedores y evolucionando con ellos en sus necesidades, ¿no? Y ha participado de todo ese proceso de evolución, de todo ese proceso de valorización del emprendimiento y del emprendedor dentro de la figura. El CEI naturalmente se ha fijado siempre en lo que es la puesta en marcha, en lo que es la puesta en marcha de las empresas y durante muchos años ese ha sido la pata fundamental, pero ya hace tiempo que el CEI tiene en igualdad de condiciones la pata de puesta en marcha y la plaza de crecimiento, porque al final ese es el gran reto. El reto no solamente es que se creen proyectos empresariales, sino que tengan habilidad de futuro y que tengan perspectiva de futuro y sean capaces de sobrevivir. Tú dabas un dato al comienzo del podcast, hablabas de un 79% de supervivencia, que está fabulosamente bien, es un buen dato, pero hay que añadirle un dato más, no solamente que sobrevivan, sino que crezcan, ¿no? Porque claramente desde el punto de vista de la promoción empresarial no es lo mismo 10 empresas de una persona que una empresa de 10. La capacidad se multiplica exponencialmente la posibilidad de generar, la posibilidad de acceder a nuevos proyectos, la posibilidad de crecer.
Entonces, el gran reto del CEI es que las empresas crezcan y yo creo que ese es uno de nuestros principales programas a lo largo de este 2023. Un programa de crecimiento, un programa de aceleración que intente dotar a las empresas que ya están en esa senda, que ya están puestas en marcha, de una serie de recursos necesarios para poder seguir creciendo, teniendo en cuenta que este es un servicio todavía más exigente que el de puesta en marcha, ¿no? Porque las empresas ya se han creado, ya tienen su propio carácter, ya están trabajando en unos nichos específicos y tenemos que afinar muy mucho la pluma y tenemos que afinar muy mucho la inteligencia para intentar saber cómo poder complementar las competencias de los promotores o cómo hacerles que de alguna manera se desarrollen, ¿no? Eso hace que programas de acceso a internacionalización con Astures, programas por supuesto, de acceso a financiación pública y privada siguen siendo naturales y todo es por ese objetivo fundamental, que hacer que las cosas que se creen en Asturias desarrollen todo ese potencial y crezcan, ¿no? Y eso, la verdad es que muy contentos como organización de lograrlo. Luego ha habido otra cosa que realmente en el curso de los últimos 4 años, con la emergencia de una nueva Consejería de Ciencia, pues también se ha posicionado todo el tema de ciencia y de innovación como un vector muy importante, ¿no? De crecimiento, con una, digamos, individualidad, con un sentido singular. Y nosotros hemos participado de ese proceso. Nosotros ya desde el comienzo hemos sido una entidad dirigida estratégicamente por parte de esa Consejería de Ciencia y eso significa que todo el rol que hacemos de transferencia de conocimiento, de contacto con la universidad, con los centros tecnológicos, se ha venido reforzando. Y es muy importante porque toda la inversión que se hace a generar conocimiento por parte de investigadores, por parte de centros, tiene una pata muy importante de transferencia a través de vehículos empresariales, de lo que se vienen llamando spin-off, ¿no? Que todavía, bueno, tiene una palabreja, es una palabreja no siempre todo lo popular que debería, ¿no? Porque contribuye a cerrar ese círculo de la innovación en generación de conocimiento, en generación de ciencia, en unas oportunidades concretas, ¿no? Que tengan un impacto también a corto y a medio plazo social muy, muy importante, ¿no? Y esa pata también la hemos reforzado y la verdad es que como entidad pues estamos encantados, ¿no? De trabajar en este ecosistema que se está reorganizando. Súper completo y la parte, o sea, súper completo. Yo el CEID no conozco porque, bueno, he tenido la suerte de pasar por ahí y lo que CEID puede ayudar a proyectos es muy importante, o sea, a la forma en que trabajan, cómo van pues, dándote ese apoyo, incluso esos datos para que vayas creciendo, ese punto de vista objetivo que decía yo que a veces el autónomo no tenía, porque a quién le cuento yo esto para que me valide o me diga cómo lo ve. Pues ahí hay profesionales que se prestan a esa validación y a ese simplemente diciéndote, pues mira, yo creo que por aquí vas bien, por aquí puedes preguntar acá. O mira, te voy a presentar a esta otra empresa que yo estoy viendo que igual los dos, aunque sois dos empresas distintas, pero sí podéis hacer cosas juntas o apoyaros, ¿no? O hacer ese networking. Pero vais más allá. La empresa está creada, está funcionando, vamos a seguir escalándola. Esa herramienta de escalar la empresa me parece fundamental, porque hay tantas que ahí por escalar mal se van abajo con proyectos súper interesantes que es fundamental que os tengan. Bueno, yo creo que todas las personas que tengan o sea, estén iniciando un proyecto, tengan un emprendimiento, ya lo tengan montado o como quiera que estuvieran en su desarrollo empresarial, una visitita ahí al CEI, si no la han hecho, la tienen que hacer. O sea, sí o sí, ¿no? Por lo menos para charlar un poco con vosotros, que además doy fe que es como un hogar, ¿eh? Que te acogen, o sea, no es nada incómodo. O sea, desde el punto de vista da igual que seas muy pequeñito, que te van a tratar genial igual. Eh, Así es, me gusta oírlo, Belén. Tú nos conoces, sí, has sí, pasado por el además te CEI sientes en rápidamente en distintos casa. programas Mm. y realmente también creo que hay una parte del trabajo con emprendimiento que es muy de habilidades también emocionales y de saber comprender todos los periodos y los baches por los que pasa un emprendedor que existen y que no todo es hardware a la hora de emprender, ¿no? Sino que hay que prestar también atención a esa parte y pues, esa parte también de comprender las necesidades, de acompañar un poco en todas esas decisiones, para nosotros es una parte muy, muy, muy importante. Y al tener un equipo Claro. con experiencia, un equipo que se ha estabilizado a lo largo del tiempo y que por tanto no asume este tema de emprendimiento como, sabes, un paracaidista, sino que al contrario ha ido cultivando y desarrollando todas esas habilidades a lo largo del tiempo, pues es muy importante para la organización. Y añadiré que se nota el bagaje, la experiencia,
tratando con emprendedores porque de alguna forma se ponen en la piel de, o sea, conoce muy bien en el campo emocional, como tú bien decías, que el emprendimiento es una montaña rusa de emociones, ¿no? Muy bonita y como mencionabas antes, más que una salida laboral, ni una conciliación ni una búsqueda de la conciliación de la vida personal o familiar, es más una forma de vivir, ¿no? Un desarrollo vital, un proyecto de vida que quieres, y es bonito cuando ves que sale arriba. Desmitificando también que puedan fracasar, que también no es bonito fracasar. Nadie va a decir, oye, que algo te salta mal mal es súper bonito. No, no es bonito, pero se aprende un montón y al final descubres que el camino ha sido muy bonito, aunque al final llegue el temido fracaso, ¿no? No siempre todo tiene que ser un éxito en el mundo ni en la vida. Me ha encantado charlar contigo. Me he prometido al empezar que íbamos a hacer un podcast cortito, ¿no? Porque digo, un podcast cortito, de estos que se consumen rápido, imposible. Porque nos has dado tanta info y tan buena que claro, había que sacarte jugo, exprimirte al máximo. ¿Te ha quedado algo más por decir, Cristina? ¿Algo más que quieras añadir? No, creo que lo has dicho muy bien, Belén. Invitar a todos aquellos que tengan un proyecto empresarial a que nos contacten al CEI, que pasen por allí, que nos llamen por teléfono, que nos pongan un email, que realmente somos una organización creada con ese objetivo, ¿no? De apoyar a las personas emprendedoras en ese proceso y lo hacemos muy orgullosos y desde luego muy, muy reconfortados, ¿no?